Patricia es bióloga y consultora de proyectos de IRMIA, de Ciencia, Ambiente y Desarrollo. Es especialista en conservación de recursos naturales por la Universidad de Vigo, máster de investigación en ecología aplicada y gestión ambiental, con muchos 15 años de experiencia en desarrollo de proyectos ligados a la gestión de espacios protegidos y el control ambiental y en sistemas de información geográfica. Y actualmente es la coordinadora del proyecto para el estudio y caracterización de la red de corredores ecológicos de Tenerife en colaboración con el Cabildo Insular, ¿no? Encargado por el Cabildo. Bueno, nos parecía, aparte de que han trabajado en diversos proyectos en otros países, ¿no? En Georgia, en Brasil, etc. La cuestión es que nos parece importante también, que era una dimensión que no se ha contemplado y que es justamente el papel que pueden tener los caminos en esta zona de enlace entre el macizo de Anaga y el resto de la isla, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, más aquí que nos va a contar también, si puedes dentro de la media hora, pues vale, también. Intentaré abreviar, igual es un poco largo, pero... Vale, y yo te aviso los 10 minutos para que ya vale, puedas responder. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Estoy encantada de estar aquí. Yo la verdad que creo que aquí hay más gente experta que yo para hablar del tema, pero bueno... Estoy encantada de estar aquí, como decía. Bueno, muchas gracias por invitarme a Alberto, gracias a Alba por organizarlo, a todos los organizadores. Creo que es muy interesante y muy importante hablar de paisaje. Ya no solo desde el punto de vista más perceptual o más intuitivo, ¿no? Que todo el mundo relaciona con el paisaje, lo más visual del paisaje, sino también con esa parte oculta del paisaje, lo que está detrás, ¿no? Lo que lo hace funcionar, todas esas relaciones y esos flujos complejos que hay detrás, que construyen esa fotografía que vemos, que nos causa emoción, que nos causa pues, una sensación de identidad, ¿no? Ahora que se habla tanto de las identidades, pues, y en este proceso en el que estamos cambiante, pues tratar de comprender mejor el paisaje para conservarlo creo que es fundamental. Así que bueno, hacerlo desde un punto de vista divulgativo en la que se pongan en común todas estas experiencias me parece súper interesante y necesario. El paisaje tiene dos podríamos decir, dimensiones, ¿no? Una dimensión ecológica o natural y una dimensión más social, y vamos a hablar un poco de cómo se pueden conjugar las dos y su aplicación a la ordenación territorial, pues eso, para conservarlo y para buscar vías que permitan pues, garantizar una conectividad, ¿no? En esos dos sentidos, en el sentido natural y en el sentido social. Después de hablar de iniciativas tan concretas y tan localizadas, yo os pido que alejéis un poco la perspectiva, porque yo voy a hablar a una perspectiva más holística, más como general, ¿no? Entonces, bueno, esto voy a pasar de esta diapositiva. Partimos primero de un problema, ¿no? Antes de hablar de conectividad, de lo que es la conectividad, partimos del problema que estamos enfrentando, que es un problema a nivel global, ¿no? Que es el problema de la fragmentación. Estamos perdiendo hábitat natural, ¿no? Estamos perdiendo espacios naturales y lo que está pasando es que se están fragmentando cada vez más nuestro patrimonio natural en fragmentos más pequeños que quedan más vulnerables a la pérdida de la biodiversidad, y esa biodiversidad no simplemente es algo natural que hay que conservar pristino, sino que nuestra propia supervivencia, nuestro propio bienestar depende de ella, ¿no? Entonces, todos los servicios que nos proporciona la naturaleza tienen que ver con que se conserve una conectividad en ella, porque si se rompen esos flujos empiezan a desaparecer, se empiezan a fragmentar todas esas funciones de las que depende desde nuestra producción agrícola hasta la purificación del agua o la propia calidad del aire, ¿no? Entonces es muy importante mantener una conectividad natural. Y se está perdiendo, ¿no? A nivel global ya es una situación muy preocupante, desde nuestros pulmones de la Amazonía hasta las zonas naturales más importantes a nivel global se están perdiendo, y esto está causando pues, una preocupación que hace que todos los organismos internacionales y políticas internacionales estén volcadas en revertir ese proceso. Pero no solo es necesario tomar iniciativa a nivel global, sino que es necesario ir también a lo más pequeño del territorio, a qué acciones podemos tomar en lo local, ¿no? Aquí hay unas particularidades que lo global no nos ayuda, no nos sirve. Necesitamos pensar en local, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esta problemática y cómo llevamos esto a lo local? Bien, hay una ciencia que nos puede ayudar, que es la ecología del paisaje. La ecología del paisaje, decía nuestro ecólogo González Bernaldez,
que fue una figura muy importante para el desarrollo de esta ciencia, que era importante entender el paisaje, como decía antes, no solo su aspecto visual, sino el criptosistema, lo llamaba él, que es lo que está detrás, lo que no se ve, lo oculto, ¿no? Por eso cripto, oculto. Bueno, pues la ecología paisaje, su función, su objetivo, es comprender esos flujos, comprender ese funcionamiento del paisaje que hace que veamos lo que vemos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí detrás? Quiero saber qué pasa ahí detrás. Bien, esa ecología tradicionalmente trató de entender esa problemática con un enfoque muy desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De la ciencia natural. Pero está cambiando, está evolucionando y últimamente, en los últimos tiempos, pues está evolucionando a cómo se puede aplicar eso a la planificación territorial. Eso es relativamente reciente y es un poco pues, un cambio interesante, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la ecología del paisaje y esa comprensión de esos flujos a planificar mejor el territorio para su conservación? Bueno, pues utilizando conceptos básicos de esta ciencia, como son la estructura del paisaje, que es básicamente ese mosaico. ¿Cómo es ese mosaico? ¿Qué apariencia tiene? Simplemente visual. La función, que es cómo interactúan los distintos elementos para que veamos lo que vemos, y la dinámica es cómo esta relación conjuntamente va evolucionando en el tiempo. Bueno, pues estos tres fundamentos de la ecología del paisaje son los que podemos utilizar como herramientas para llevarlas al terreno de la planificación territorial. Luego hablaremos de cómo encajan los caminos en todo esto, pero voy un poco paso a paso. Bien, para primero hablar del concepto de corredor ecológico, para hablar de este concepto. En el territorio, en la matriz territorial, ¿no? En un paisaje, en un mosaico, hay como pequeñas manchitas de hábitat natural, unas más grandes, otras más pequeñas, y en principio pues están desconectadas, porque en el medio de esa matriz hay otros usos, hay zonas residenciales, hay zonas industriales. Bien, pues antes la perspectiva de conservación era voy a mantener estas áreas naturales conservadas aquí ellas solas, pristinas, sin tocarlas, y qué bien, y ya lo conservamos. Pero ¿qué pasó? Que esto se fue viendo que era ineficaz, porque en estos trozos de borde que están en contacto con el resto, se produce degradación. Ahí esos choques con lo artificial están causando problemas. Es lo que se llama en ecología del paisaje el efecto borde, ¿no? El efecto de borde, ¿no? Estoy al lado de algo que me afecta, entonces me voy quedando más pequeñito y eso no ayuda a la conservación. Entonces, a partir de los años 60, sobre todo, a partir de una teoría que se llama la teoría biogeográfica de islas, que es de MacArthur y Wilson, pues ellos dijeron, no, es que lo mejor para conservar es que se llama teoría biogeográfica de islas porque entiende esto como si fueran islas, ¿no? Y dice, si las conectamos entre sí, estas islas, pues obtendremos una sinergia, un beneficio mucho mayor de tenerlas aisladas, sin comunicación, ¿no? Y a partir de ahí empezó a desarrollarse toda la teoría de la conectividad, de cómo conservar conectando, es decir, las especies y la biodiversidad, si puede saltar de un lado para otro, mejora su variabilidad genética y se ponen en comunicación las poblaciones y esto me permite que la conservación en general mejore. Ahora bien, hay un reto que es, vale, lo conecto, pero ¿cómo? Si en el medio tengo de todo, ¿cómo conectamos eso, no? Bueno, pues el corredor ecológico son bandas, podríamos decir, no tienen por qué ser lineales, ¿vale? Pero son áreas de terreno que por sus características físicas y geográficas tienen unas particularidades que favorecen que las especies se puedan desplazar a través de ellos y comunicarse. Por tanto, los corredores ecológicos, como he puesto aquí, se podrían considerar áreas continuas, más o menos lineales, como digo, no tienen por qué ser lineales, que permiten el desplazamiento de las especies entre distintas áreas de terreno favorable, entre áreas o espacios protegidos, por ejemplo. Bien, ese es el corredor ecológico, ¿no? Bueno, pues el corredor lo que hace es mejorar la conectividad. Bien, la conectividad ecológica, por tanto, es una propiedad del territorio, una propiedad que hace que se puedan movilizar los recursos en él. He puesto aquí dos definiciones, digamos que un poco oficiales, de la conectividad ecológica, para que se entienda. La primera es una definición más clásica, que data del 93, dice, medida en la que el paisaje impide o facilita los movimientos de materia, energía e información entre los elementos o manchas que lo componen. Bien. Y la segunda
es una más reciente, que es una que aparece en un documento de Europarc, que es un organismo europeo para la conservación de la red Natura y de las áreas naturales, y es muy parecida realmente, pero es como un poco más, a mí me gusta más, es como más sencilla, ¿no?, de entender. Dice, propiedad del territorio que hace posible el flujo de materia, energía y organismos vivos entre diversos ecosistemas. Bien, las dos coinciden en dos aspectos, que la conectividad ecológica es una propiedad del territorio y que es una propiedad que hace que las especies y la energía y la materia, pues materia genética, por ejemplo, se pueda transmitir, se pueda mover a través de él, ¿no? Bien, y teniendo esto en mente, pues se nos vienen dos conceptos a la cabeza que es importante entender, que es que hay dos tipos de conectividad, una que es estructural y otra que es más funcional. Y las dos son importantes, vamos a ver por qué. La conectividad estructural es cómo se configura esa fotografía, ¿no? Yo analizo mi paisaje y veo, anda, pues mira, aquí por ahí debe ir un río, porque estoy viendo toda la vegetación de ribera que va por ahí. Bueno, pues eso es conectividad estructural, solo lo que veo simplemente. Y la conectividad funcional es si realmente las especies y los recursos se están moviendo, porque una configuración determinada que me pueda parecer a mí conectada, igual no lo está, depende para quién, igual lo está conectada para un ave, pero no lo está conectada para un insecto o para un reptil. Entonces, dependiendo desde el punto de quién desde la perspectiva de quién lo estoy analizando, pues eso está más o menos conectado. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque esa conectividad no solo es desde el punto de vista de las especies, lo es también desde el punto de vista de lo que a mí me interesa como humano, como sociedad. Por ejemplo, lo que se llama los servicios ecosistémicos. Ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, el secuestro de carbono, que es muy importante para la lucha contra el cambio climático, ¿no? El secuestro de carbono se beneficia de que haya varias manchitas dispersas por el territorio, de arboledas que capten el CO2, ¿no? Pero, sin embargo, si estoy hablando de biodiversidad, prefiero que las manchitas hagan como caminitos para que pueda la biodiversidad moverse y que estén lejos de la ciudad. Si hablo de un uso recreativo o turístico, pues prefiero que las manchitas naturales estén en torno a mi ciudad, porque así la gente puede disfrutar, puede ir a los parques, puede ir a los caminos, y entonces esta configuración me interesa más. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que diferentes configuraciones del paisaje a nivel visual nos están proporcionando diferentes oportunidades y diferentes servicios. Y entonces, ambas cosas son importantes, ¿vale? Entonces, es simplemente aclarar ese concepto, ¿vale? Entonces, corredor ecológico es un elemento, una cosa concreta que conecta, pero él por sí mismo, pues no, a nivel territorial tampoco dice mucho. Yo tengo ahí algo que conecta. Realmente hay que pasar a un concepto más amplio. Cuando hablamos de planificación territorial, hay que pasar del corredor a la red. A una red. El corredor en una red es simplemente un elemento. Corredor, un elemento de la red. Pero en la red hay muchas más cosas. En la red, en nuestro paisaje, en nuestro territorio, hay muchas más cosas que solamente un corredor. Hay áreas naturales, hay áreas de uso humano, hay rutas migratorias, hay biotopos y hay toda la matriz de uso en la que ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la planificación territorial, si queremos conservar, tenemos que adoptar una visión de red, no una visión de solo un corredor por allí, otro por allí, desconectados entre sí, no, hay que analizar la red en su conjunto, ¿vale? Entonces, este concepto es muy importante para la planificación territorial. Vale, hasta aquí hemos hablado de la dimensión ecológica de la conectividad. Pero ahora vamos a hablar de la dimensión social, porque la conectividad no solo es ecológica ni debe ser solo ecológica, sino que tiene que ser también social. Y aquí ya nos vamos aproximando más a los caminos, ¿no?, que tienen una relación más con lo social. Bien, pongamos, por ejemplo, un sistema rural, por ejemplo, ¿no? Un sistema rural es una red conectada realmente, una red donde se producen, donde se conjugan una serie de prácticas culturales en un ambiente natural. Bien, pues en ese ambiente, en esa red conectada, se están produciendo unos servicios ambientales, porque mi ambiente está produciendo, por ejemplo, producción agrícola, de la que yo luego pues, me alimento. Pero a su vez depende de otros servicios, depende de que se conserve la conectividad entre el ecosistema para tener más biodiversidad, para tener polinizadores, abejas que me produzcan miel, para tener todo eso. ¿Vale? Necesito que el ecosistema esté funcionando y conectado. Y yo también voy a proporcionar al sistema otros servicios que tienen un valor
social. Entonces, realmente la conectividad como función también es característica de los sistemas sociales, porque los sistemas sociales, nuestra sociedad, los barrios de vecinos, también son lugares en los que se intercambian cosas. No se intercambia la biodiversidad, pero se intercambia pues nuestro conocimiento, se intercambia las prácticas tradicionales de cultivo entre generaciones y se intercambian experiencias, alegrías, disgustos, nuestra experiencia diaria, ¿no? Entonces, ahora tenemos pues dos cosas que en un territorio confluyen, lo natural y lo social. La tendencia tiene que ser a integrar las dos. En un territorio, y siguiendo un poco con esto, pues se conjugan una red artificial formada por carreteras, vías de comunicación, zonas industriales, residenciales y una red natural. Al contrario de la red natural que se nutre, o sea, que funciona a partir de la fotosíntesis y a partir del funcionamiento ecológico del ecosistema, la artificial no, la artificial depende de la energía fósil, del consumo de combustibles, del consumo de energía. ¿Qué pasa aquí? Que hay un desequilibrio, porque una no depende de la otra. O sea, la red artificial no depende de la natural para funcionar y la natural no depende de la artificial para funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando interactúan se produce una tensión, se produce una interacción desequilibrada, ¿vale? El sistema artificial se acaba imponiendo sobre el natural, en lugar de conjugarse con él, de integrarse con él, se impone. Y al imponerse surgen disrupciones, el sistema empieza a fallar, ¿no? Empieza a haber problemas que nos repercuten también a nosotros, en nuestra calidad de vida y aparte de eso también en nuestro bienestar económico, porque esos problemas, pongamos por ejemplo el de una carretera de alta capacidad que no se hace de forma integrada, pues va a ocasionar problemas de erosión, de deslizamiento de laderas, de problemas en los taludes, atropellos de fauna. Esos son disrupciones, son cosas negativas, son impactos. Entonces, ahí hay que hacer algo, ¿eh? Hay que ver cómo conjugamos eso ya, porque con el conocimiento que ahora tenemos no podemos seguir permitiendo que eso ocurra. Entonces, sobre todo con la realidad que tenemos ahora, ¿no? Ciudades, áreas metropolitanas, pero ¿realmente pueden contribuir las áreas metropolitanas y las ciudades a mejorar eso, ¿no? Con esto que acabamos de ver, ¿realmente es posible conjugarlo? Bueno, tiene que ser posible, ¿no? La urbanización está creciendo, la mayoría de las poblaciones se están concentrando cada vez más en las ciudades. Estos procesos pues, tienen una importante implicación, como digo, sobre la biodiversidad, ya hemos visto, y la fragmentación. Y la ciudad tiene una importancia vital, porque en la ciudad se concentran, o en las áreas metropolitanas, se concentra población, se concentran recursos, se concentran impactos, entonces su papel evidentemente tiene que ser pues, muy importante, es un papel vital. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que ha surgido es un concepto que es el que se está aplicando ahora a la planificación territorial. Esto se aplica desde hace tiempo ya en Estados Unidos. En Estados Unidos ya desde los 60 se empezó a trabajar en esta idea. Ahora se trasladó a Europa, donde hay toda una plataforma de la Unión Europea pues, para hablar sobre lo que es Ecological Network y cómo se asocia eso a la ciudad y al área metropolitana. Y es lo que llamamos infraestructuras verdes. Entonces, infraestructura verde es una red de conectividad, como lo que vimos antes, una red con muchos elementos en las que hay conexiones y en las que se pueden favorecer esas conexiones todavía más. Y hay varias estrategias, ¿no? Esto yo lo veo así, ahora me recuerda al juego de la oca, no sé por qué me estoy acordando del juego de la oca. Se podría hacer un juego de la oca con estas infraestructuras verdes, porque tiene muchos elementos también y muchas casillas. Entonces, ¿de qué forma las infraestructuras verdes pueden, a través de este concepto, ¿no? A través de este modelo, de qué forma se puede implicar a la ciudad en la mejora de la conectividad? Bueno, pues una estrategia posible, por ejemplo, es compatibilizar el papel ecológico de los corredores naturales que ya existen, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a localizar, pues, por ejemplo, zonas húmedas que están próximas entre sí, pues voy a intentar conservarlas, voy a intentar mejorarlas, que estén mejor, que no se contaminen, que estén mejor. Otra forma puede ser pues, ecosistemas naturales que hay ya ahí, que están bien conservados,
voy a mejorarlos, voy a registrarlos, voy a cartografiarlos, voy a pedir que se conserven, voy a hacer planes de conservación para ellos. O bien, pues también la línea costera. Por ejemplo, la costa tiene unas particularidades y una biodiversidad asociada especial. Son las zonas más degradadas del planeta, las zonas costeras. Bueno, pues ahí, ¿qué puedo hacer también en esas zonas, ¿no? Esto sería más la vía de conservar lo natural. Otra vía, otra estrategia dentro de la infraestructura verde. Bueno, pues voy a restaurar lo que está degradado, ¿vale? Ya he localizado lo natural para conservar, pero ahora hay zonas que están degradadas, que se han ido degradando con el tiempo. Pues adoptar estrategias que las restauren, que restauren su aspecto natural, ¿no? Y su funcionalidad, pues también es otra estrategia interesante. Por ejemplo, pues aquí viene, por ejemplo, márgenes de vías de ferrocarril o márgenes de vías de carreteras. Voy a restaurarlas, voy a naturalizarlas. O edificios verdes, ¿vale? Las partes edificadas, las partes industriales que tienen una irrupción mucho más agresiva en el paisaje, voy a pues, hacer jardines verticales, voy a camuflarlas de alguna forma, ¿no? Ahí los arquitectos paisajistas tienen un papel clave en estos diseños y hay ahora mismo cosas muy interesantes que se están haciendo en ese sentido. Bueno, pues es otra estrategia posible. Y luego otra posible es habilitar vías alternativas que sirvan como corredor. Y que sirvan como corredor desde lo social. Y ahí entran también, bueno, pues entran los senderos y los caminos. Vale. Entran senderos y caminos, entran terrenos de cultivo, terrenos forestales, pues fomentar todo eso que tiene un uso también humano, ya no es tan natural, pero que puede mejorar la conectividad, es otra estrategia posible dentro de toda esta amalgama de usos, dentro de todo este mosaico, para que globalmente esté más interconectado y social y naturalmente. Bien, entonces tenemos un reto por delante, ¿vale? Que es planificar el territorio para garantizar es una conservación que sirva para lo natural, pero que no olvide lo humano. Y se puede hacer a través de un diseño adecuado, a través de la evaluación continua también, siempre evaluando pues, si hay un cambio positivo o no lo hay y actuando en consecuencia, y por supuesto destinando recursos adecuados, económicos también y humanos, para llevarlo a cabo. Sin eso es imposible, ¿vale? Ahí las administraciones públicas tienen un papel clave. ¿Y dónde entran los caminos en toda esta red? Bien. El camino, ya vimos que las vías de comunicación, las carreteras pueden ser elementos disruptivos, elementos de impacto, pero ¿y el camino es un elemento que conecta o es un elemento que fragmenta? Bien, pues es un elemento conectivo, ¿vale? Es un elemento conectivo. El camino sirve para conectar y vamos a ver cómo. Surge un concepto nuevo asociado al camino. Ya vimos lo que era un corredor ecológico, pero el corredor ecológico está ligado más a lo biótico, ¿no? A conectar especies, la biodiversidad, pero el camino tiene otra connotación y se ha identificado con el concepto vías verdes o corredores verdes, que es diferente del de corredor ecológico. Son dos conceptos distintos. La Asociación Europea de Vías Verdes, en la Declaración de Lille del 2000, definía el papel de estas vías como vías de comunicación autónomas reservadas a los desplazamientos no motorizados, desarrolladas en un marco integrado que valore el medio ambiente, la calidad de vida, cumpliendo las condiciones suficientes de anchura, pendiente, calidad superficial, para garantizar una utilización en convivencia y seguridad de todos los usuarios de cualquier capacidad física. Ahí es nada, vaya definición, ¿eh? O sea, que no aglutina cosas ni nada la definición. Bueno, pero bueno, cualquiera que lea esta definición, lo primero que se le viene a la cabeza es un camino tradicional, un camino que discurra por lo verde, ¿no? Bueno, pues en efecto, eso es un corredor verde, ¿vale? Los corredores verdes son caminos aptos para el ser humano que discurren en terrenos naturales normalmente o bastante naturales, que interaccionan con él y bien los contenga o bien sean percibidos desde él. Tiene una serie de características que lo distinguen del corredor ecológico y es que se desplaza, ayuda al desplazamiento humano, pero desde un punto de vista recreativo, no solo voy de un punto a otro. No solo el objetivo es desplazarse, sino disfrutar del paseo. Es un concepto diferente, ¿no? Son compatibles con otros tipos de movilidad, siempre que esa movilidad sea verde, pues movilidad en bicicleta, de bajo impacto y demás. Y son beneficiosos para la infraestructura urbana, porque sirven a la conectividad social, ya que conectan poblaciones, conectan personas, comunican personas, ejercen esa función de puente, ¿no? En lo social.
También puede tener desventajas desde el punto de vista natural, porque algunos caminos repercuten en que se dispersen especies invasoras, ¿no? Como puede ser la zarza o como puede ser otras. Pero bueno, sí que se puede conjugar su función social con la natural y a través de este concepto vía verde. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos en estas fotos de lo que se puede considerar vías verdes. Tienen una particularidad que debe ser permeable. Aquí, por ejemplo, vemos distintos grados de permeabilidad. No se ve muy bien en la foto, pero este es muy permeable porque son unas tablas de madera que pasan las bicicletas por encima. Este es un suelo arcilloso que es menos permeable porque tiene poco drenaje. Esto es una antigua vía de ferrocarril que durante muchos años se consideraron las principales vías verdes de nuestro país, junto con las vías pecuarias. Las vías pecuarias para la transhumancia fueron las primeras vías protegidas en España en la ley de 1995 y que ya reconocía esta ley su papel como corredores ecológicos. Esta ley de vías pecuarias es la primera que menciona el concepto corredor ecológico. La primera ley en nuestro país que menciona ese concepto es el de vías pecuarias. Eran las primeras vías que se protegían con esa función. Luego tenemos, pues esta también es una vía verde, ¿vale? Porque es una movilidad blanda, que es una movilidad en bicicleta, y está rodeada de paisaje natural, pero es impermeable porque está asfaltada. Por lo tanto, todas ellas pueden ser vías verdes, pero bueno, siempre hay que tender a que se naturalicen lo más posible para que ejerzan la función compatible con la conservación de lo ecológico también. Este concepto de vía verde ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, desde los caminos rurales que servían a una función de comunicación entre las poblaciones rurales, hasta después, a partir del siglo XVI, sobre todo en Europa, en Francia y en Italia, se desarrollaban los bulevares, las pasellatas, ¿no? Todo este concepto de llevar lo natural a lo urbano, pero con un criterio como más estético y de paseo y de recreo en lo urbano, y de ahí se pasó a redes ya más de tipo regional, ¿no? Que sobre todo en Estados Unidos tuvieron mucha repercusión desde que se desarrolló Central Park hasta después todas las vías, como por ejemplo estas que menciono aquí, el Emerald Needles, Minneapolis Grand Route, Denver Plate River, son todas como vías para digamos que fomentar esta conectividad socioecológica, pero a nivel ya más regional y más grande, ¿no? Toda esta evolución ahora tiene su repercusión aquí, años después, décadas después, y es lo que se está tratando de fomentar con la planificación de las áreas metropolitanas. Esto lo voy a pasar muy rápido porque tampoco quiero enrollarme con estos temas, solo decir que cada vez son más los instrumentos de planificación, ya queda poquito, que incluyen el concepto de la conectividad en la propia ley. Por ejemplo, la ley nuestra de patrimonio natural y de la biodiversidad, pues obviamente menciona el tema de los corredores ecológicos y de la conectividad, dice que las administraciones públicas deben prever mecanismos para lograr la conectividad de los corredores ecológicos e incluso la red Natura, pues que hay que conservarla también manteniendo la coherencia y la conectividad. O sea, la conectividad es un tema cada vez que se menciona más en los instrumentos de planificación. A nivel canario, también incluso por su vocación turística que tiene esta comunidad, las propias legislaciones de ordenación del turismo están también ahora mencionando que el turismo debe respetar la conectividad. Fijaos, esto, cuidado, es un concepto bastante innovador. No sé hasta qué punto se está llevando al terreno de lo práctico, pero sí que es importante que se mencione simplemente ya en la legislación de turismo este tema, ¿no? Que el turismo no debe romper la integridad de los sistemas naturales. Esta frase está puesta en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. ¿Vale? Y luego también las leyes de ordenación de los espacios naturales protegidos, pues obviamente también tienen este concepto, ¿no? A nivel insular de Tenerife, el Plan de Ordenación del Territorio de Tenerife menciona que hay que hacer un plan de paisaje y de ordenación del paisaje y que ese plan pues debe atender a la conformación orográfica insular y a la capacidad de los sistemas transversales. Le da mucha importancia a los barrancos como elementos de conectividad y como corredores verdes. Dice que los barrancos son corredores verdes y lo son, en efecto. Entonces, este plan de paisaje, bueno, supongo que lo saben, que está paralizado por un problema que hubo con un tema relacionado con la ley de telecomunicaciones, que tuvo una alegación y no salió adelante, y ahora mismo creo que está la tramitación parada de este plan. Pero bueno, a nivel de Tenerife se está pensando en conectividad y se está pensando en redes de conectividad y cómo planificar para fomentar esa red. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se está haciendo a nivel de otras regiones, ¿no? Pues en Francia, por ejemplo, en l'Île-de-France pues hay
un plan de una red de conectividad que tiene en cuenta caminos, senderos tradicionales, zonas naturales protegidas y corredores ecológicos. También a nivel de Lisboa, por ejemplo, hay una red similar también que trata de integrar las infraestructuras de transporte, sobre todo en el ámbito del paisaje y cómo se pueden integrar, naturalizar y mejorar. También hay ejemplos de éxito en España, cada vez son más. A nivel metropolitano, pues el anillo verde interior de Vitoria, por ejemplo, es un ejemplo que es un anillo que rodea toda el área metropolitana para interconectarla entre sí, considerando todos los elementos que hay ahí, incluidos los caminos también tradicionales. En el País Vasco hay mucha tradición de senderismo también. Y, por ejemplo, aquí también pues en Burgos se desarrolló ya a partir del 2010 un plan también para el área urbana de Burgos que trata de poner de relevancia todos los elementos conectores del territorio. El País Vasco, Madrid son comunidades que lo están haciendo. Y a nivel de Tenerife, y con esto ya creo que es la última diapositiva o debe ser casi la última, desde IDRIA estamos trabajando en la caracterización de la red de corredores ecológicos de Tenerife, un trabajo que lleva ya 8 meses en marcha, para los cuales tengo la impresión de que me hubiera faltado más del doble de tiempo porque es un trabajo muy complejo, pero bueno, no deja de ser una aproximación a nivel insular en la que estamos identificando los principales corredores ecológicos de la isla para que este instrumento se pueda utilizar en la planificación y ordenación territorial. El trabajo todavía está en marcha, aunque ya está casi en su fase final. Se han utilizado sobre todo sistemas de información geográfica para hacer este análisis, pero también combinando pues, un preprocesado bastante intenso y laborioso de toda la información geográfica que hasta el momento había sido desarrollada y recopilada, sobre todo por GrafCAN, también con aportaciones del Instituto Geográfico Nacional, y combinando todas estas informaciones, pues se construyó un sistema para evaluar estos corredores ecológicos que se están evaluando a nivel de grandes ecosistemas. Por ejemplo, aquí hay una captura, la verdad que se ve un poco mal, pero bueno, de corredores, esto claro, habría que ampliarlo para ver, ¿no? Pero bueno, estos son corredores del ecosistema de la laurisilva. Aquí hay unas capturas pequeñitas del corredor y de fotografías del corredor y su caracterización y su cobertura, pero bueno, como digo, es un trabajo todavía está en realización y lo vamos a presentar probablemente en diciembre. Hagamos una presentación para los técnicos del Cabildo, para que ellos estén al tanto de lo que se ha hecho, de todos los departamentos que puedan estar relacionados con este trabajo, por lo que también se comentó aquí que es importante que se sepa lo que se está haciendo, ¿no? en cada sitio, porque si algo me está quedando a mí claro hoy es la importancia que tiene la multidisciplinaridad en la conservación de los caminos y del paisaje. Todos aquí yo he encontrado, a medida que ibais hablando de vuestras presentaciones, muchos puntos en común, que me apetecía decir algo porque es como sí, ¿no? Lo he experimentado, lo he vivido. Desde cada uno de nuestra disciplina podemos aportar y creo que lo interesante para que esto vaya a futuro es, pues por ejemplo, la sugerencia de hacer una mesa de consultiva, ¿no? Multidisciplinar sería fantástica, ¿no? Y ya la última es el futuro, ¿no? ¿Qué futuro tiene esto? Bueno, pues evidentemente mucho futuro. Cada vez hay un esfuerzo mayor en dar una mayor coherencia espacial al territorio urbanizado a través de las redes de conectividad. Los corredores ecológicos y las vías verdes son elementos fundamentales de esas redes. Incorporar estos elementos a los instrumentos de planificación puede ayudar a mejorar su conocimiento, el conocimiento de cómo estos elementos contribuyen a conectar lo social y lo ecológico, y sin duda ninguna la mejora y la conservación de los caminos tradicionales mediante su conservación, su restauración y su mejora ecológica es un elemento clave en las infraestructuras verdes metropolitanas para una ciudad más sostenible y más humana y bueno, pues ya lo dejo aquí porque creo que... Muchas gracias, Patricia. Realmente es interesantísimo y seguro que hay es muy difícil condensar en poco tiempo. Pero, claro, pero con los tiempos que tenemos marcados, ahora no podemos, ya tenemos que dar paso a la siguiente comunicación. Después, en los ratos que hay, por la comida y todo eso, le seguiremos preguntando y sobre todo lo que ya has extraído aquí, en la parte de trabajo, que todavía la presentación oficial tendrás que hacerlo, pero a ver qué claves por lo menos aquí. Venga, muchas gracias.